ángeles, vírgenes, fantasmas o seres extraplanetarios. Todo depende de la perspectiva de quién o quiénes manifiestan el fenómeno. El mismo fenómeno para tres personas diferentes puede ser: para uno que es extremadamente religioso, muy creyente, puede ser un ángel, una virgen o hasta Dios mismo. Para una persona no tan creyente, pero sí de lo paranormal, puede ser un fantasma. O para alguien creyente del fenómeno ovni, puede ser un ser extraplanetario o extradimensional. Este tipo de fenómenos, apariciones, contactos, han sido vastamente documentados en diferentes épocas de la historia. De lo que sí tenemos que estar muy seguros es de que existen, es una realidad, ¿sí? Y otra cosa de lo que hay que estar muy seguros es que han estado aquí desde tiempos muy remotos, desde el comienzo de la humanidad misma, y han intervenido en dicha humanidad hasta nuestros días, hasta nuestros tiempos. Siempre han influido en la humanidad y en eventos muy relevantes. Esto es muy grave, o sea, han intervenido en eventos realmente importantes. Desde la misma evolución del hombre hasta grandes guerras que cambiaron el destino de civilizaciones enteras y gobiernos que dominan, ¿sí? Esto se ha visto desde la misma Mesoamérica, en el Imperio Azteca y los mayas, sus edificaciones que parecen una especie de... parecen torres de despegue y aterrizaje. Muchas edificaciones de civilizaciones antiguas han sido tergiversado para qué servían, su verdadero uso. En los mayas, la imagen del Lord Pakal, que pareciera que va pilotando un cohete o una cápsula de espacial, algo así, se ve claramente. ¿Por qué lo dibujaron? ¿Por qué lo plasmaron ellos ahí? ¿Por pura fantasía? ¿Qué caso tenía? Pues obviamente no. En el Imperio Inca también tuvieron mucho que ver. Ellos fueron los que ayudaron a las construcciones, grandes monumentos que ni hoy, con la tecnología que existe, tardaríamos mucho en realizarlos. Para construir hoy en día una pirámide como la que se construyó en Egipto, con la tecnología actual, las grúas, todo lo que tenemos, tardaríamos hasta 600 años en hacer una sola pirámide, una sola. Quiere decir que los antiguos egipcios, obviamente hubo una intervención, o alguien, o si no fueron ellos mismos, alguien les enseñó algún tipo de tecnología avanzada que hoy en día ya la desconocemos, que ellos lo usaron. Las pruebas están ahí, y nada más que la mayoría de la gente le cree a los científicos, entre comillas, que dicen que fueron tumbas tumbas de reyes egipcios. Pues no. En el antiguo Japón también hubo apariciones de objetos no identificados. También hubo. O sea, siempre han estado aquí, siempre. Desde tiempos remotos, siempre han influido aquí, en la Tierra. Y nosotros siempre hemos quedado como peones en su juego. Simples peones, nada más. Simplemente en el Antiguo Testamento, lo que se narra de este Dios colérico de Yahvé, como literalmente les ordenaba
eliminar a niños, mujeres, ancianos, hasta animales, para tomar el territorio. Eso no es de Dios. O sea, este ser era todo menos Dios. Y lamentablemente este tipo de seres son los que hoy en día mueven los hilos del planeta. Por eso hay tanto cambio, porque va a haber un cambio muy grande de poder. Donde Estados Unidos, que es gobernado por este ente, va a cambiar porque ya se están peleando entre ellos mismos. Entre los propios reptiles se están peleando. Entonces por eso todos estos cambios. Estos seres en la antigüedad que se aparecieron con su tecnología avanzada a los antiguos profetas y todo eso, pues hicieron pasar por dioses. Al no conocer a estas personas nada de eso, pues pensaron que eran Dios, tal cual. Se narra también en algunos escritos de la Biblia de las puertas, unas puertas donde entraba el cabot, que viene siendo no es Gloria Cabot, es nave, es algo pesado. O sea, la nave de Yahvé entraba por ahí, pero ya no salía. O sea, como si fuera un agujero interdimensional o de gusano. La eliminación de Sodoma y Gomorra, otro acto que es de esta guerra entre estas dos energías, donde esta ciudad fue eliminada por ira de Dios, entre comillas, donde en realidad se usó algún tipo de energía atómica. La Torre de Babel también, que dicen que las escrituras que la construían para llegar al cielo con Dios, no era eso, iba a ser una plataforma de lanzamiento. Estos de Babilonia ya tenían algún conocimiento, donde ya estaban hartos de los Elohim y los iban a atacar, les iban a hacer la guerra. Y con esta torre de lanzamiento, con eso los iban a bombardear, como quien dice. Las naves de Ezequiel, él narra que vio que los querubines y un Ruach que viene siendo como el cabot de Yahvé, pero no dice que es Yahvé. Entonces quiere decir que a Ezequiel se le aparecieron otros seres que no eran de los mismos que los Elohim, que narra los que tenían 4 caras, que uno de humano, uno de buey, de león y águila, pues eran los trajes con las escafandras, los cascos. El libro de Jonás también habla de que Jonás fue devorado por un pez y estuvo 3 días adentro del pez, y que lo llevó al fondo del océano y que él pudo ver el fondo marino mediante los ojos del pez. Pues no era más que tecnología también de estos seres, que eran tipos submarinos. Era un submarino donde Jonás podía ver por medio de los ojos. No eran los ojos, eran las ventanas, como quien dice. O sea, él veía el fondo marino. Era tecnología avanzada que pues en aquel entonces ni remotamente una idea tenían de qué era. Pues ¿con qué lo asoció primero? Con un pez gigante. Eso fue. En la crucifixión de Jesús, en el Nuevo Testamento también aparecen. De hecho dicen que Jesús era un ser modificado, el ADN, por estos tipos de seres. Que aparece la estrella también que guiaba a los Reyes Magos, supuestamente también eran un objeto volador no identificado. En la Edad Media también aparecen muchas pinturas donde plasman a estos objetos en las ciudades. Hay una pintura donde se ve, donde dicen que hubo una guerra en el aire, o sea, entre estas dos fuerzas. Volvemos a lo mismo, las dos fuerzas. Hubo una guerra interplanetaria arriba en los cielos de Suiza. Y hay varias pinturas, en unas veces la marca como bolitas, como cruces y otros, pero son las dos fuerzas. En 1917 empezó el fenómeno de las vírgenes. Las apariciones de las llamadas vírgenes, Virgen de Fátima, Virgen del Socorro, Virgen de la Luz, cualquiera de las vírgenes, narran una llegada de unas esferas de luz antes de la aparición de las mujeres, de las señoras, como decían la aparición de Virgen de Fátima. De esta señora
parecía todo menos una virgen, o sea, que era calva o que tenía el cabello muy pegado, como si usara algún tipo de casco o algo así encima. La narran que usaba como algún tipo de vestido metálico, largo, botas, pues es que traía su traje espacial. Entonces, no era, o sea, la iglesia transversó todo lo demás para poner la imagen que ahora todo el mundo la conoce, ¿sí? Ella se les apareció a estos 3 niños y les dio los llamados los secretos de Fátima, que eran profecías. Cada día 13 de los siguientes 3 meses. En el día 13 del último mes aparece, ella dijo que iba a ser que iba a ser un milagro, algo para que todos creyeran. Entonces, ante 40,000 personas apareció una enorme esfera brillante por encima de las nubes, que es lo que llamaron la danza del sol. De ahí empezó a caer algún tipo de líquido o algo así ante toda la multitud. Les llamaban el cabello de ángel. Pues muchas personas que estaban ahí con alguna carencia física de salud se curaron. Fue lo que llevaron que los milagros de Fátima, el milagro de Fátima. Transgiversado, obviamente. Y después con los hechos que narran de los secretos también los transgiversaron. Entonces, ¿por qué estos seres piden que les construyan la iglesia, entre comillas, en ciertos lugares donde hay naturaleza, hay agua por encima y por debajo, subterránea, movimientos tectónicos? Son lugares donde emanan algún tipo de energía, porque cuando la gente se junta en masa ahí a rezarles, a orarles, a hacerles culto, se vuelve un vórtice de energía enorme, y toda esta energía es utilizada por estos seres, todo ese tipo de energía. Son especificaciones muy precisas de estos seres al decirles dónde construir ese monumento de culto y cómo rezar el rosario, cómo rezarlo con la velocidad y todo eso. Tiene mucho que ver para ellos, muy importante. Ahora bien, vamos a las guerras, a su participación en las guerras. En la Segunda Guerra Mundial se dice de que Hitler era muy apegado al ocultismo, todo lo oculto. Entonces hubo creaciones de tecnología de ellos que muy adelantada a su época, se adelantaron hasta 60 años a la tecnología de todas las demás potencias de aquel entonces. Se dice que Hitler tenía contacto con un ser que se le aparecía, que él hablaba con él, que lo veían. Lo veían que hablaba con alguien, pero no veían que había nadie, o sea, y él decía que él después a sus más allegados dijo que se apareció un ser y que ese ser le dijo el momento de actuar y cómo hacer y todo, y le empezó a pasar datos de tecnología avanzada que pues ya fue tarde cuando le pasó esos conocimientos de tecnología avanzada para desarrollar algún tipo de arma o algo para que le diera el cambio a la guerra, pero ya era muy tarde, ya no lo alcanzaban a hacer. Pero sí hicieron varios prototipos que fueron ocultados, como de la campana, que era como algún tipo de motor o algún tipo de máquina para viajar a velocidades de la luz o algo así. Y también por ejemplo, una división de la Unión Soviética que fue atacada por algo, no saben qué, y la eliminó a toda la división. Nunca supieron quién mató a tantos soldados en esos bosques durante la Segunda Guerra Mundial. Las conquistas de Colón, la llegada de Colón, el colonialismo en América, ellos tuvieron mucha influencia en varias batallas importantes, aparecieron. Para los que ganaban eran dioses, o era un santo que se les aparecía. Para los que perdían eran demonios o algo malo. Porque es la eterna guerra entre estos dos bandos. Cómo huyeron a las embarcaciones de Colón para que pudieran pasar por el Triángulo de las Bermudas y no naufragaran. Las batallas de Alejandro Magno por la conquista del mundo conocido en aquel entonces, como Alejandro Magno en 3 años conquistó
casi todo el mundo conocido en aquel entonces. Dicen que esos objetos viajaban con los ejércitos de Alejandro a la batalla. La ciudad de Tiro, esta fortificada que Alejandro batalló mucho, estaba batallando mucho. Al final llegó un objeto de estos y derribó las murallas y los ejércitos de Alejandro entraron. O sea, han influido en guerras muy importantes que esas guerras cambiaron la historia, el destino de la tierra. O sea, ¿qué quiere decir? Que somos usados como peones nosotros nada más. Como en el libro de Salvador Freixedo, de la granja humana, ahí lo dice. Ahí menciona al tal Yahvé. Eso es lo que somos. Se alimentan de nuestra energía, buena o mala. Dan conocimiento, sí, al humano. Hacen experimentos con uno, nos quitan algo que ellos usan para hacer sus... Dicen, pues somos sus juguetes, como quien dice. Hay muchas razas, pues se habla también de una asociación intergaláctica, interestelar, donde los grises dicen que perdieron su planeta por el mal uso con la inteligencia artificial. Entonces ellos prestan sus servicios a otras razas, servicios como si fueran contratistas, vaya, para hacer trabajos aquí en la Tierra. Por eso siempre se ven ese tipo de seres. Los grises siempre andan con otras razas, ya sean insectoides o reptiloides o de otras razas, pero siempre andan ellos, porque ellos son los que hacen el trabajo sucio, como quien dice. Hay que saber muy bien quién controla los hilos del mundo. Los gobernantes que están ahorita, ellos son solamente peones, son solamente sus títeres. ¿Sí? Hay que saber quién gobierna en la oscuridad. Ese tipo de ente es el que le dicen que es como una sombra. Que los grises les hacen el trabajo de extraer algo de algún humano que previamente que ellos buscan, y extraen algo de la sangre, que no es sangre, es algo que está dentro de la sangre, y hacen un avatar para este ente. Forman un avatar. Pero ese es el que dicen de que te vi de aquel lado, te vi allá. Es tu doble, que todos tenemos un doble en el mundo. No, ¿cuál patraña? Son estos trabajos, entre comillas, de estos grises y que prestan su servicio a los seres estos de sombras, las sombras que aparecen. Como les decía, el mundo lo controla desde la época del tal Yahvé. Ellos, los reptilianos, esos impusieron el método interbancario que hay, el monetario, para tenernos así. Bueno, pues hasta aquí llegamos, y recuerden, seguimos hablando de esos temas y sigan el hilo. Hasta la próxima.